Feliz año 2017 y un saludo en el nombre del Señor. Qué bueno, hermanos, que entramos a un nuevo año calendario, porque litúrgicamente ya entramos hace tiempo. Y mi primer invitado de este año 2017 es alguien que viene de un país que yo sé que estamos orando muchísimo, nuestro querido Venezuela, el padre Alejandro López Cardinale. Padre Alejandro, muchísimas gracias por ser usted el primer gran invitado de este nuevo año que nos concede el Señor. Gracias por la invitación y gracias a todos aquellos que nos están siguiendo a través de este canal y de todos aquellos que a través de este canal tienen también un encuentro con el Señor. Feliz año 2017. Y para todos nuestros hermanos de radio, que en Oh, este momento también, también claro, está por Radio supuesto. Católica Mundial y muchas repetidoras por el mundo. Algo que No- llevo en mi corazón, la radio. La radio, nos va usted a contar. Sí. El padre es el director de servicios hispanos para Renewal International. También él es el presidente de la Red Pastoral Juvenil Hispana de los Estados Unidos de Norteamérica. Y por si fueran pocos sombreros, también él es miembro del equipo de liderazgo del quinto encuentro de la Pastoral Hispana que se va a celebrar En el 2018. 2018, dentro de otro año más. Pero ya estamos En empezando preparación. en los encuentros parroquiales en este enero, junio del 2017. 2017. ¿Qué tal pasó el fin de año, padre? Bueno, gracias a Dios, festejando en familia. Por la situación de Venezuela, mi hermano tuvo que emigrar de Venezuela, entonces mi hermana y yo hemos pasado la Navidad con él para reunirnos nuevamente Claro. después de 2 años que no nos veíamos y luego nos reunimos con una sobrina que también emigró a Canadá, entonces estamos regresando de todo este periplo. Un cambio de año calendario en familia. Sí, señor. Qué hermoso, ¿verdad? Sí. Qué hermoso poderlo pasar en familia. Y qué pena de la gente que lo pasa a lo mejor en fiestas mundanas o... Sí. Ya se curaron de esto. Espero que ninguno de ustedes esté pasando por lo que llamamos la resaca. Sino los buenos propósitos para el 2017. Ay, los buenos propósitos, padre. Exacto, Hay gente que hoy es día 2. exacto. Hay gente que para mañana ya se le olvidaron. Ya. Aunque yo recuerdo muy bien el día 3, porque el día 3 es el aniversario de matrimonio de mis padres. Mañana. Sí, y entonces siempre cuando en la Navidad teníamos, en el Año Nuevo teníamos el 1 de enero, aniversario de los abuelos, los cardinales de matrimonio, y después empatábamos con el día 3 de mis padres. Entonces teníamos una sola fiesta. El día 2 descansaban un poquitín. Exacto. Y bueno, pero venían del 31. Exacto. luego el Y después primero. seguimos en Reyes. Sí. Y luego viene el bautizo del Señor, y Exacto, la y así. Epifanía y todas las demás Exacto. fiestas que ahí nos vienen por delante. Sí, señor. Padre, qué bueno que lo tenemos acá y ya usted, yo sé que mucha gente ya se siente muy identificada con usted, venezolano, un país que no tenemos ni que todo el mundo sabemos exactamente Sí. la crisis que han vivido y que todavía se vive, Sí. y que oramos muchísimo porque realmente un día haya una solución, si primero Dios pacifica toda esta situación y que pueda Esperamos, volver la libertad, la democracia, en fin, todo lo que Y Venezuela siempre ha sido. sobre todo la recuperación de los valores morales, Eso. la recuperación del valor de la persona y de su dignidad, que eso es lo más importante. Ujú. Padre, pero yo veo que usted tiene por acá un apellido italiano, Cardinale. Sí, nací Usted cardinal. nació en Italia, Na- parla italiano, no, ¿no? hablo italiano, pero yo nací en Venezuela. Mis abuelos de Italia se casaron en Río Caribe. Eso es un pueblo en el noreste de Venezuela, en lo que se conoce como el primer sitio muy cercano donde llegó Colón, Ah. en el Golfo de Paria. Allí nació mi madre, ahí nació mi papá también. Se casaron en Caracas y bueno, yo sí nací en Caracas. Entonces, de una familia grande, el último, mis padres tuvieron 11 embarazos, yo soy el último, crecimos 6, en este momento estamos vivos solamente 3, una familia de bastantes sobrinos, de muchos sobrinos nietos, a los que les llevo más o menos la historia, porque a todos menos uno he bautizado. De 23 solamente uno se le ha De escapado. 24 se me ha escapado uno, 24. sí. Ajá. Así Qué que, dicha, ¿verdad? Poder sí, señor. entonces, una familia muy... Hasta este momento, porque todavía Todavía, faltan algunos, claro. algunos que no han tenido hijos. Así que todavía tiene por delante Exacto. bastante agua en la pila para Exactamente. Sí, seguir señor. haciendo cristianos Sí, señor. a muchos. Padre, así que usted nace en Caracas. Cuéntenos un poquito de la familia López Cardinale. Sí, bueno, mi papá es un médico, él creció y estudió con los jesuitas. Mi mamá estudió en el San José de Tarbes, en aquella Caracas
Estamos hablando de la Caracas de Gómez, de Juan Vicente Gómez, de saliendo de la dictadura, empezando Eleazar López Contreras, una Venezuela que se estaba descubriendo, la Venezuela de la bonanza petrolera. Mi padre como médico empieza a trabajar inmediatamente en aquel momento Creole, que es una empresa petrolera americana que va a Venezuela. Él se desempeñó todo el tiempo como médico de esa empresa. De hecho, en los primeros años de matrimonio de mis padres lo pasan en el interior del país. Luego de 5 o 6 años ellos se mudan y se radican en Caracas y allí entonces nacemos el resto de la familia. Eh, Todos mis hermanos mayores y mi hermano Luis, que me lleva 2 años, y yo estudiamos con los jesuitas, pero nuestra parroquia era una parroquia, vivimos a una cuadra de la parroquia salesiana San Juan Bosco de Altamira. O sea que yo compartí mi vida entre el colegio con los jesuitas, la formación de los jesuitas y el carisma y la vida de parroquia de los salesianos. Entonces allí fue que creció y fue que se tejió más o menos esa vida mía cristiana entre el colegio, entre los salesianos y sobre todo también la presencia en mi vida vocacional, la presencia del lado de mi mamá, de mi abuela y de mi tía abuela, fueron muy marcadas. Entonces ellas también forman parte de todos esos testigos que pasan por nuestra Sí, vida sí, sí, y sí. que marcan la vida de una persona. Pero toda la familia, una familia católica, Una familia católica, una practicante. familia católica practicante, aunque yo soy el primer sacerdote de la familia, Ajá. hasta el momento el Bueno, único. hasta el momento, porque con los, Espero que todos los algún sobrinos sobrino, nieto, puede a lo ser mejor alguna religiosa también, alguna ¿no? religiosa. Ajá. ¿Cómo empezó mi llamado vocacional y cómo empezó esa búsqueda? Eh, Siempre me gustó mucho la música desde pequeño. Y mi papá, misteriosamente, mi hermano siempre fue muy deportista y yo me gustaba más bien leer, dedicarme a la música. Entonces yo me acuerdo perfectamente como si fuese ayer, yo tenía 4 o 5 años, mi papá nos regala en un regalo de cumpleaños, o no, de diciembre, le regala a mi Como los hermano, regalos que todavía tenemos acá. exactamente, le regala a mi hermano un bate y un guante, porque en mi casa somos muy fanáticos del béisbol. Claro. Entonces, en Venezuela eso es muy, muy popular. Y a mí me regala un álbum de barajitas de la Biblia. Entonces, yo a los años es que caigo en cuenta de, Ajá. él vio algo en nosotros que de una u otra manera distinguió las personalidades. Yo me dediqué a llenar el álbum de las barajitas me volví experto en coleccionar barajitas de álbumes, para los álbumes que se pegaban en aquel momento. Son de que poco a poco se iban Sí. consiguiendo y se iba llenando el huequito. Exacto, y eso Ajá. me dio la oportunidad de meterme en el mundo bíblico, en el Ajá. mundo de la historia bíblica, en el mundo del Antiguo Testamento y en el gusto por la palabra de Dios, ¿no? Algo que de una u otra manera siempre me llamó la atención desde pequeño. De allí empezó entonces la búsqueda. Yo, en mi casa, como yo era el último, entonces yo siempre viví como que, bueno, si el mayor lo hace, entonces lo tienes que hacer tú también. Entonces hice la primera comunión cuando mi hermano hizo la primera comunión. Yo era muy pequeño. En Venezuela la primera comunión usualmente se hace de 10 años, 11 años en adelante, según el proceso coincide con el tercero o cuarto grado de primaria. Primaria. Ujú. Entonces, bueno, mi hermano lo hizo cuando él estaba en tercero para cuarto y yo cuando estaba en primero para segundo, o sea, muy pequeño, 7 años. Pero esa celebración de la primera comunión marcó mi vida. Yo me acuerdo perfectamente quién estaba detrás de mí, delante de mí, quién al lado mío. Y me acuerdo mucho del padre José Fernández, jesuita, que fue el que nos dio la catequesis de preparación para la primera comunión y de una religiosa que luego estuvo en mi ordenación sacerdotal, la hermana Ginesa Meseguer, que ahorita está en España, esclava de Cristo Rey, y la madre eslava que murió recientemente. Entonces, ellos marcaron un poco ese momento de primer encuentro sacramental con el Señor. Pero luego eso se fue cultivando con la música. La música fue como que el factor que siempre me unió a la parroquia Don Bosco de Altamira. Fue a través del coro de la parroquia en donde se empezó a cultivar esa relación con la parroquia
a tal punto que me lleva dentro de mis estudios de bachillerato a estudiar también música, a especializarme en el área de la dirección coral, pero al mismo tiempo a vincularme más a la música litúrgica. Eso hace que cuando yo termino bachillerato, Pero déjeme le hago una pregunta, ajá, porque es interesante ajá, este punto de usted. ¿Usted empezó a oír esta música en la misa, durante la liturgia? ¿O cómo fue que le empezó a entrar este gusto por la eh, música, sobre todo música litúrgica, música sacra, ¿no? bueno, porque ¿O era la música en general, no, joropos y todo? no, especialmente música coral, música sacra Sacra. y música sobre todo en Venezuela se conserva mucho la tradición de los Ah, aguinaldos. sí. Entonces, y tenemos muy buenos compositores que han dedicado su vida a componer música, especialmente en Navidad de aguinaldos. ¿Hasta cuándo se cantan los aguinaldos? ¿Todavía se cantan ahora en Todavía, enero? en Venezuela, en los pueblos todavía, hasta el 2 de febrero, ¿Se el Día de pasan la Candelaria. desde qué? Desde el Desde 16 de el comienzo del diciembre, Adviento. Ah, del 16. el comienzo del Adviento se cantan unos villancicos o aguinaldos, pero realmente los aguinaldos empiezan con la La novena novena de preparación a la a la Navidad, Navidad. que son la misa de aguinaldos, Claro. que es una celebración litúrgica especial que tenemos de concesión especial del Vaticano a Venezuela, porque son 9 días desde el 16 de Ajá. diciembre hasta el 25, hasta el 24, donde celebramos, usualmente se celebra en los pueblos, se celebra a las 4, 5, 6 de la mañana. Es la misa del día Ajá. del Adviento, pero se celebra con ornamento blanco y en esa misa nos permiten cantar el Gloria, como parte de los 9 meses de expectativa del parto de María para el nacimiento del niño Así Jesús. es. Entonces, siempre la música de aguinaldos me gustó, el coro de la Coral Don Bosco en aquel momento, con su director y casi todos eran compañeros míos, crecimos en el mismo vecindario. El sentido de comunidad fue muy marcado en esa comunidad parroquial con los salesianos. Y entonces empezamos a tener esa relación, me ingreso en el coro, yo tenía 12 años cuando ingresé en el coro, em, y me gustó empezar a cantar. A los 20 años, que no era parroquia, el que iba a ser el primer párroco nos dice a tres muchachas, Judith, María Ángeles y Lilia, y a mí, que si nos podemos hacer cargo de hacer un censo parroquial de un sector de lo que iba a ser la nueva parroquia. Yo vengo de una zona de dinero en Caracas. Entre una zona de dinero y una zona de dinero siempre hay una zona pobre, Ajá. que son la gente que trabajan en las casas Ah, de los que tienen dinero. ajá. Entonces a mí me tocó censar una de esas áreas, ¿ok? El Pedregal se llama. Del Pedregal yo conocía prácticamente a todo el mundo porque o trabajaban en un lado o trabajaban en el otro lado de donde yo vivía, donde yo crecí, porque el colegio me quedaba caminando a 10 minutos, la parroquia a menos de un minuto. Cuando yo estoy allí tratando de censar, una señora muy allegada a nosotros me ofrece un vaso de agua. Ese vaso de agua casi me cuesta la vida. Estuve hospitalizado casi 3 días. ¿Salmonela o qué le cayó ahí? Sí, me dio una salmonela con una bacteria, una bilharcia que Era casi veneno lo que le dio ahí, casi me sí. despide. Y entonces me empecé a cuestionar, bueno, ¿cómo es posible que uno esté viviendo tan bien y gente al lado mío no? Y gente que yo conozco, que viene a mi casa, que pertenece a la familia, pues, ¿no? Entonces, eso empezó ya a crear en mí algo que se venía incubando con la música. Yo me acuerdo a los 14 años escuchando el Mesías de Händel, Ujú. eh, ese tipo de experiencias que tú tienes en donde tú sabes que el Señor te llama y te Ah, llama para que estés con Él ujú. de una forma especial. Allí con ese encuentro, con esa experiencia radical de decir, esto no puede ser, yo tengo que hacer algo que repercuta en la comunidad en la que yo crecí. ¿Y no se Entonces, había usted cuestionado quizá algún otro camino, quizá medicina como papá no, yo no, sí, desde un principio yo arquitectura. arquitectura? Ah, mire. Yo ingresé en arquitectura, yo finalicé mis estudios de arquitectura y Ah, yo no entregué la tesis porque ingresé en el seminario. Entonces, cuando yo empecé un camino de dirección espiritual,
con 3 santos sacerdotes, el padre Adolfo Bueno, de la obra del Opus Dei, porque la casa del Opus Dei estaba al lado de la casa mía. Oiga, estaba rodeado usted de... Sí, entonces El señor luego, lo tenía exacto. apuntándole por acá Entonces, y y por allá. después con los salesianos, Ajá. el padre José Bordoñi, que en paz descanse, y el padre Rosendo González, que en paz descanse. Excelentes sacerdotes. Y si tú estás buscando el camino personal de llamado, si estás buscando el camino de encontrarte con una respuesta cierta, para mí lo que me ayudó es la dirección espiritual y sobre todo una dirección espiritual constante. Creo que una de las cosas que realmente me ayudó fue ese discernimiento que me ayudó precisamente a tomar la decisión en el 1984 de ingresar en el seminario. Antes de que entremos ya un poquito más al seminario, padre, usted tocó un punto que quizás sería interesante que nos ampliara un poquito, porque hoy día hay una serie de prácticas que teníamos hace años que hoy día están casi olvidadas, como es, por ejemplo, el examen de conciencia, que hay gente que... Pero una cosa interesante que usted tocó, la dirección espiritual. Yo creo que la dirección espiritual es algo que necesitamos todo el mundo, o sea, no solamente alguien que Todos. siente una vocación hacia la vida consagrada o la vida religiosa. ¿Usted no cree que la dirección espiritual es importante, sobre todo en algún momento Y es de oportuno que crisis? toques ese tema, porque Ajá. el Papa nos invitó el año pasado y que ya estamos en preparación al sínodo que se va a celebrar en el año Ajá. 2018, que es la pastoral juvenil, los jóvenes y el discernimiento vocacional. Para mí la dirección espiritual fue la manera en la cual yo encontré cómo Dios me iba marcando y me iba no solo marcando la vida, sino abriendo los caminos Ajá. y abriendo las posibilidades. Cuando yo empecé en la dirección espiritual, yo pensaba que yo iba a ser religioso salesiano. Sin embargo, terminé siendo diocesano. Y creo que el Señor me llamó a ser diocesano, a ser sacerdote diocesano. Pero esa dirección espiritual no apunta solamente a personas que sientan cierta vocación. No, Puede ser hacia el matrimonio, a la ejemplo, soltería, a una carrera, en fin. ejemplo, Dirección espiritual global. implica, lo que yo hago aquí en Estados Unidos a través de Renew International o a través de la red es precisamente ayudar a través de una buena formación teológico-pastoral a Discernir, esa palabra es la clave. discernir cómo el Señor te habla, cómo el Señor te llama, porque el Señor siempre nos da el don de la vida, pero nos da el don de la vida con un endoso, y ese endoso es ¿para qué? Y ese para qué uno tiene que irlo descubriendo, no nace No instantáneo. nace con un certificado, ya No, Dios no. te tiene para esto, no. El para qué se va construyendo en base a estos elementos que a través de la dirección espiritual tú vas discerniendo. Bueno, el Señor está llamándote, te está indicando este camino. Entonces, para mí, esta dirección espiritual, que básicamente en qué constaba? Constaba en conversar Claro. con estos padres, conversar cómo te fue en la semana, qué vistes en la semana, qué cosas detectas tú de presencia de Dios en eso que tú viviste, qué cosas piensas que en las cuales Dios no estuvo presente, cómo Dios te llama. Entonces, sopesando lo que la realidad te enseña, sopesas como el soplo del Espíritu Ajá. allí se manifiesta y te va guiando bueno, yo pienso que los directores espirituales jamás me dijeron qué tienes que hacer. Ese es el punto. Los directores espirituales estuvieron allí para escuchar y decir, bueno, y preguntarme oportunamente, ¿y qué ves tú en esto? ¿Cómo ves que el Espíritu se manifiesta? Es una ayuda a que uno descubra. Y uno verbalice. Exacto, y después, espero en Dios, obedezca a ese camino que va descubriendo, ¿verdad? Exacto. Y para mí la dirección espiritual es vital en el sentido de cómo descubrir, cómo me ayudó no solo a descubrir mi vocación como sacerdote, sino mi vocación como ser humano. O sea, porque más allá de una vocación específica ministerial o de servicio, es la vocación a ser humano. Eso me ayudó a darme cuenta de, bueno, mis limitaciones, a darme cuenta de también mis talentos, a darme cuenta de dónde soy bueno, dónde no lo soy, a darme cuenta de dónde tengo que mejorar, dónde tengo que fortalecer. Entonces, por eso creo que la dirección espiritual es importantísima. Hay maestros de dirección Claro. espiritual que podemos encontrar, ejemplo, en este momento en la realidad de Estados Unidos. Pienso que testimonios de vida como el santo Juan Pablo II, o testimonios de vida como el beato Pablo VI, testimonios de vida como San Juan XXIII,
testimonios de vida como la Madre Teresa de Calcuta. Bueno, Santos y el que, testimonio que tenemos hoy día con el Papa Francisco. exactamente. Creo que el Papa Francisco nos ha hablado quizá más por sus actos que por su catequesis o su pastoral. Ya que tomas ese dato de Papa Francisco, hay un dato de el Beato Pablo VI en su documento El anuncio del Evangelio hoy, Evangelii Oh, Nunciandi, de Carta Magna de la 1975. Evangelización. Exacto. No lo tiene. Si Está no lo has usted, leído, eso, váyase ahora mismo terminando el exactamente. programa y cómprelo. Es esencial tener ese documento, que a ver si lo hablamos un poco más. Exacto. Y en ese documento, el Beato Pablo VI dice, el mundo no necesita tanto de palabras, sino de testimonio. Ajá. Y entonces digo, santos que con su testimonio, no tanto con palabras, y el Papa Francisco también, por supuesto, es un testimonio vivo. Ajá. Otros testimonios como, por ejemplo, para mí marcó mucho mi vida el testimonio del padre Alberto Hurtado. Claro, chileno. Marcó mucho mi vida el testimonio del padre Pío. Ajá. Sobre todo porque el padre Pío, sus estigmas salieron el día de mi cumpleaños, entonces me siento muy identificado con él. A ver, enséñeme sus manos. No, todavía no. Entonces, pero sí creo que de una u otra manera esto corresponde pues al proceso pues vocacional de uno. Qué bueno que salió este punto, padre, porque yo sé que hay mucha gente que le tiene miedo a la dirección espiritual porque piensa que necesariamente va a acabar siendo sacerdote o religiosa. Pero usted nos acaba de decir que no, que es simplemente descubrir quién soy y qué es el llamado que tengo en este mundo, en ese plan que es el plan, el único plan bueno, el plan de Dios. Exacto. Aparte de eso, ejemplo, en mi ministerio aquí en Estados Unidos, en estos 14 años que tengo, básicamente ha sido una dirección espiritual de acompañamiento, Ajá. de caminar con quien confía sus inquietudes. Y yo escucho y solo hago la pregunta, ¿qué ves en eso? ¿A qué te lleva eso? ¿Qué decisión puedes tomar? Pero le dejo a la persona que trate de descubrir. Qué bueno que está tocando. Nos ven muchos jóvenes, padre. Y con perdón de los jóvenes, no los quiero ofender, pero me parece que hoy día mucho la juventud están más deformados por el mundo que por tantos falsos evangelios que nos presentan. Muchas veces pueden estar tomando caminos equivocados. Y aquí me viene mucho la cita de San Pablo, ahí en Romanos, que dice, cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. O sea, que la dirección espiritual nos ayuda a usar el coco, a discernir, Exacto. usando nuestros sentidos, para entonces que mi vida quizá cambie en la dirección que es la que realmente me va a traer realizarme como cristiano, como ser humano. Y hay el Papa Francisco en un encuentro que tuvo el pasado septiembre para celebrar con los obispos de América Latina del CELAM el jubileo de la misericordia. Él en el video que presentó, él citó a Pablo en su carta a Timoteo, primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 12 y 17, y él expresa con el testimonio de vida de Pablo, él dice, aquí tenemos lo que la dirección espiritual es, ¿no? Es como la dirección espiritual ayuda a darte cuenta de quién eras, darte cuenta cómo Jesús actúa en tu vida, cómo Jesús te hace una persona nueva y qué actos a través de ese encuentro ahora tú estás haciendo. Para mí, la dirección espiritual es ese camino. Y no necesariamente, como tú dices, es para que yo sea sacerdote. No, es para que yo sea un auténtico ser humano. Y yo creo que esto es una de las cosas que yo he visto que la dirección espiritual me ha dado. Eso me ayudó a tomar la decisión de un 30 de septiembre de 1984 de ingresar en el seminario San José de Latillo en Caracas. Allí estuve 7 años. Papá y mamá, cuando usted les da la noticia de que... No estuvieron felices. Ajá. No estuvieron felices. Se les iba un arquitecto. Y no solo eso, mamá pensó que yo me iba a África, Asia, que jamás me iba a Un volver a ver. misionero allá en tierras lejanas. Papá no le gustó para nada, porque después de la arquitectura, todos los estudios, luego... ¿Pensó alguna vez en casarse dentro de ese discernimiento? Sí, pero no. No, claro, no era, pero sí lo tuvo también como... Sí. O sea, Vengo de una gran familia y para nosotros la familia es muy importante. Claro. Y tener hijos es sumamente importante, ¿no?
se dio cuenta, papá me crió de una forma muy independiente. A los 5 años me dio la llave de la casa, o sea que muy independiente me crió y yo soy así. Y entonces él vio que la decisión mía, o sea, cuando yo le dije, no vengo a pedirte permiso, sino vengo a notificarte que el 30 de septiembre ingreso en el seminario. Decisión tomada. Entonces, claro, sin embargo, él entendió y papá se convirtió en la persona que más entusiasmaba cuando iba al seminario. Recuerdo a mi padre y a mi mamá cuando iban a las Eucaristías dominicales. En el seminario había la Eucaristía a las 11 de la mañana abierta a la familia y ellos trataban de ir una vez al mes. Sí, entonces feliz de la vida. El cambio fue del cielo a la tierra. Y mi familia se convirtió en el centro donde los seminaristas Su pasaban. parroquia familiar. Exacto, y donde los seminaristas pasaban, no necesariamente estaba yo, y ellos pasaban, entraban en la casa, comían en la casa y seguían. Pero aquí hay un punto ya importante también para muchos papás que nos Ujú, ven. Aunque en ese momento a su padre no le agradó en ese momento su ujú. decisión, no se la frustró. No, No le dijo, no quiero, te voy a regalar un coche, pero me haces esto. O sea, no lo coartó ni nada, simplemente le dejó sí. seguir adelante con lo que usted ya había discernido que era su llamado. Algo que yo aprendí de mi papá es la coherencia que él siempre tuvo en su vida. Me educó independiente y él respetó esa independencia. Y eso es una de las cosas que yo valoro y creo que es una de las cosas que yo también respeto en el camino de discernimiento vocacional de tantas muchachas y muchachos que vienen a preguntarme. Trato de seguir ese mismo ejemplo, de darle la independencia, de acompañarlo y de respetar cualquier decisión que tome, ¿no? Padre, entonces antes de que vayamos a unos Ujú. breves mensajes, ¿usted por qué no se los dice a tanto joven que nos ve que realmente busquen esa ayuda para su vida, que es la dirección espiritual? Déles una animada. Usted que trabaja con la juventud, tiene palabras para ellos. Si tú estás en este discernimiento de qué hacer con tu vida, hay un cuento de un sacerdote benedictino argentino, Mamerto Menapace, que recoge los cuentos y él dice que se encontró un huevo de águila y lo los criaron en una pavada y el águila siempre pensó que era un pavo en vez de ser un águila. Eh, la dirección espiritual te va a hacer a ti realmente sentir que estás llamado para algo y ese para qué al cual el Señor te ha llamado. Cada uno de nosotros, tú y yo, tenemos un para qué. Y ese para qué lo descubres en ese encuentro que a través de la dirección espiritual el Señor te dice, este es el para qué tú existes. Entonces yo te invito a que descubras, te lances a esa aventura y como decía el santo Juan Pablo II, que remes mar adentro, que no le temas a la profundidad, porque mayor profundo estás con Jesús, mayor gozo tienes en tu corazón. Así que descubre esa dicha de abrirte a la dirección espiritual. Gracias, padre. Esa historia que usted nos presenta, recuerdo que lo que hizo este granjero fue que en un momento cogió a esta águila y simplemente la aventó. Ujú. Cuando abrió sus alitas, se dio cuenta que podía volar. Exactamente, Eso es lo que puede hacer la dirección espiritual. Simplemente darnos el empujoncito para que volemos en exactamente. el viento de Dios. Sí, señor. Vamos a unos breves mensajes. ¿Verdad que está hermosa la historia que nos está compartiendo el Padre? Aún hay mucho más porque nos estamos quedando en el seminario. Imagínense lo que nos falta por delante. Así que el Padre y yo volvemos con ustedes. No se vaya de ahí. Volvemos enseguida. Tranquilo. Qué hermoso que podemos oír, venite y adoremos, Sí, ¿verdad? señor. Padre, y qué tristeza que hay gente que Navidad terminó el 26. O, o, de Usted lo sabe, o de repente no, nunca empezó la o Navidad. nunca empezó, que puede ser peor, Sí, pero hay gente que el 26
empiezan a sacar el arbolito, quitar las figuritas porque ya se acabó Navidad. Cuando Navidad principia el 25, Sí. estamos en pleno tiempo de Navidad. Si hubiesen vivido con mi mamá, empieza el 1 de diciembre. Ah, bueno, en Venezuela, sí, sí. Bueno, ella, de manera especial, nosotros, como somos tantos, nuestra casa es muy grande. Todo lo que es set de Navidad, eso es un espectáculo. Mi hermana, que se ha quedado con eso, entonces, ella solamente hace una mini parte, pero realmente eso era impresionante. Padre, es que yo creo que es muy importante. Muchas veces los hermanos evangélicos nos critican porque tenemos una imagen, pensamos que estamos adorando a San José o a la Virgen. Nosotros necesitamos de signos visibles, necesitamos de ciertos elementos para que esas realidades espirituales las podamos como vivir más. La más Biblia está llena, llena de figuras. llena no solo de figuras, sino de manifestaciones que a través de esas manifestaciones Dios se nos comunica. Exacto. Entonces, así como ejemplo, Miguel de Unamuno dice que si no hay palabra, no hay ideas. Ajá. Igual, en el lenguaje religioso, la imagen lleva de por sí una afirmación de una presencia escondida en el lenguaje de cómo Dios nos habla. Entonces, para nosotros, una imagen no es Dios, pero una imagen nos ayuda a entender cómo Dios se nos manifiesta en ese signo Claro. que de una manera se revela. Claro. Entonces, y como signo, todo signo necesita de la materialización para que encontremos cómo Dios nos habla. De hecho, ¿qué mayor signo que su Hijo Jesús, Así es. al que celebramos en la Navidad? Dios que se encarna. Exactamente. Para vivir con nosotros, la palabra hecha carne con nosotros. Si usted ya había guardado el arbolito y todos sus nacimientos, sáquelo. Pero no hacia afuera, sino. Porque todavía nos queda mucho camino hasta el bautizo del Sí, Señor. señor. Todavía vamos caminando para allá. Padre, nos quedamos en un momento muy interesante. Usted pasa por el seminario todos estos años y llega el momento de la ordenación. Sí, yo vengo de celebrar recientemente mis 25 años de ordenado sacerdote. Bodas de plata. Sí, señor. Entonces, junto con Padre Miguel Ángel Acevedo, nos ordenamos el 7 de diciembre del 91. Usted sabe que el padre Miguel Ángel hace poco pasó a la casa del padre. Pero no mi compañero. es Ah, otro. no, un Acevedo, uno que trabaja, un sacerdote de la Arquidiócesis de Miami. De Miami. Sí, cierto. Ajá. Pero no, Hace un mes Exacto. que está ya gozando de... sí. Pero no, Miguel está en Caracas. entonces todavía vive. Sí. Padre, perdone, no lo mandé al cielo Sí. todavía. Así que... Él quiere llegar, pero no todavía. Yo también, ¿eh? Exacto. Fueron 7 años en el seminario increíble, nos ordenamos juntos. Juntos fuimos a trabajar en el seminario, en una nueva experiencia, un año propedéutico. Él como ¿Un año qué, perdón? El año propedéutico es un nuevo año que se le anexó a la formación sacerdotal. Ajá. Porque este nuevo año propedéutico fue una petición que desde la OSLAM, es la Organización de Seminarios Latinoamericanos, pidió a todas las conferencias episcopales de América Latina que pudiésemos tener un año de preparación previo al año de a la filosofía. ¿Para Ajá, qué? ok. Para equiparar las experiencias que desde diversos ámbitos los candidatos al seminario tienen, de manera tal que la experiencia de una persona que venga ya con un camino eclesial no disminuya con aquella persona que viene al seminario sin alguna experiencia eclesial, ya. pero que siente el llamado. Ese año propedéutico lo empezamos en el año 91 en la antigua abadía de San Benito. Ahí estuvimos 2 años trabajando juntos. Fue una gran experiencia a nivel de aprendizaje, a nivel de trabajo con los muchachos. De allí, vida de parroquia, vida en la enseñanza. Desde que me ordenaron sacerdote, estaba en enseñanza. Luego, párroco, director de la catequesis. En la catequesis yo descubrí la posibilidad de vincular 2 cosas que son mi pasión. Si te acuerdas de el álbum de barajitas de la Biblia. Sí, claro. Ok. Entonces mi pasión por la Biblia y mi pasión por la pedagogía. ¿Y dónde metió su otra pasión por la música también? Entonces, la pasión por la música ha empezado a descansar paulatinamente porque me he dedicado a una cosa en ya. específico de la catequesis.
Entonces ahí empezó esa pasión por la catequesis y sobre todo cómo hacer que la catequesis pueda servir como proceso de discernimiento vocacional para cualquier persona, para cualquier tipo de vocación. Entonces, de allí me enviaron a finalizar los estudios de catequesis y terminé aquí en Estados Unidos. Eh, Llegué en el año 2003 por accidente, absolutamente por accidente. Vine para concluir mis estudios de doctorado en teología práctica en la Université Laval, Quebec. Allí, y llegué al Bronx de New York. Allí estuve un año como vicario y luego ingresé en el staff de Renew International. ¿Conoció usted ya pasó a la casa del padre también, al obispo Garmendia? Sí, lo conocí Ajá. de pasadita, Ya, ya ya estaba estaba ya muy enfermo, muy sí, enfermo. muy Sí, yo tuve enfermo. mucho tiempo de conocerlo, un gran Sí, obispo vasco español. exactamente. Ahí estuve un año en el Bronx, una experiencia muy buena, y ingresé con Renew International. Renew International es una institución que nace en la diócesis de Newark, de la experiencia de dos sacerdotes diocesanos que intentan colocar en manos de los laicos la experiencia del Concilio Vaticano II y sobre todo la formación de liderazgo en esta nueva posibilidad de la Iglesia con el Vaticano II, sobre todo bajo el modelo de pequeñas comunidades. Entonces, que era el tema de mi tesis en el doctorado. Allí entonces empiezo yo a trabajar en Renew. Renew me ha permitido a mí conocer la realidad de la Iglesia Católica de los Estados Unidos en estos 14 años que yo llevo con ellos y que me ha dado la oportunidad de encarnarme en esta realidad que para mí fue totalmente inesperada. Claro. Entonces, y una de las cosas que para este año que estamos empezando, si tú quieres realmente empezarlo bien, tienes que encarnarte en la realidad que uno vive, ¿no? Como dice San Ireneo de León, Ajá. lo que no se asume no se redime. Así que hay que asumir lo que uno tiene para poder redimir esa realidad, ¿no? Entonces, Renew me ha permitido eso, ¿no? Renew ahorita está tratando siendo eco de lo que el Papa Francisco nos ha dispuesto en la alegría del Evangelio, tratar de lograr también una posibilidad para que en las parroquias se viva y se estudie, se conozca, pero sobre todo no tanto se estudie y se conozca, sino que la persona tome conciencia de ser testigo del Evangelio y de convertirse en una persona capaz de comunicar, así como lo estoy haciendo yo hoy aquí contigo, de comunicar la experiencia vocacional y de comunicarla de manera tal que nosotros tratamos de, a través de videos de testigos que hemos localizado en todo Estados Unidos, que nos digan en 3 minutos, en el esquema americano 3 minutos, en nuestro esquema hispano son 7 minutos. Nosotros hablamos más, adornamos más, en 7 minutos, que nos digan cómo el Señor transformó tu vida. Porque de eso se trata en la alegría del Evangelio. El Papa Francisco nos dice en el número 120, si alguien ha tenido un auténtico encuentro con Jesús, no puede esperar a ser doctor en teología para ser testigo del Evangelio. Usted puso el dedo sobre la llaga que yo cada vez que tengo oportunidad lo saco. Este punto que para muchos católicos suena como evangélico. Ajá. Encuentro personal con Jesús. Yo lo he compartido en algunas instancias y hay gente que me dice, Pepe, pero eso es lo que dicen los protestantes, perdón que use la palabra, ¿no? Sí. Yo creo que gracias a Dios que la iglesia evangélica conservó mucho este concepto de encuentro personal con Jesús. ¿No cree usted, padre, que nosotros habíamos perdido un poco este elemento y habíamos hecho más una catequesis pensando que dábamos por hecho en este encuentro personal, pero que para poder vivir una catequesis hay que tener este encuentro? En la forma como ha evolucionado la cultura occidental Ajá. de pasar pasar por la experiencia cartesiana, de la duda metódica y kantiana para entonces dedicarnos a racionalizar las experiencias, nos ha hecho perder la frescura propia de la experiencia, que es el encuentro personal con Jesús. La Biblia está llena de encuentros personales. Bien. El Nuevo Testamento está lleno de encuentros personales. Tan importante es el encuentro personal de Jesús con alguien, que ejemplo, el evangelista Juan conserva en su evangelio hasta la hora en que se encontró con Jesucristo. Leví, Mateo, Exacto, ven, Saqueo, exacto. baja.
En fin, como usted dice, Está está lleno. lleno. La samaritana en La samaritana, Pablo, Pedro, o sea, todos están o sea que de una u otra manera el encuentro personal con Jesús es vital. Entonces, entonces para mí la experiencia con Renew ha sido una posibilidad de encontrarme nuevamente en múltiples ocasiones, porque, ojo, el encuentro personal no se da una sola vez y más nunca. Oh, no. El encuentro personal se da todos los días, en cada momento, cada oportunidad, Y aún en las malas. aún en las Porque hay malas. gente que dice solamente cuando hay un momento muy místico, que oigo el gloria, aleluya, campanitas así como las que tenemos, En ¿no? esta época de invierno, a mí me recuerda mucho a mi hermana, a ella le encanta la época del otoño, pero no le gusta tanto la época del invierno, ella no le ve la gracia a la época del invierno. Yo le digo, pero ve en este invierno cómo a través no hay nada, no hay vegetación, cómo la vegetación se va incubando, entonces, cómo el Señor se va encontrando contigo. Sí, entonces, pero es esa imagen de ese encuentro personal Ajá. con el Señor y que de una u otra manera te cambia la vida. ¿Cuántos santos han tenido un encuentro en una noche oscura, no? Exacto. Cuando parece que todo, bueno, nos dicen de hoy Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que ella tuvo momentos de una gran oscuridad, sin embargo, ve la clase de santa que tenemos en la iglesia. Exacto. Ajá. Bueno, y yo pienso que en toda vida cristiana, en toda vida humana, nadie puede decir que no ha tenido nunca una noche oscura. Esa noche oscura nos ayuda a rehacernos. Y como decía San Ireneo nuevamente, lo repito porque para mí es importante a nivel teológico y a nivel pastoral esta máxima de él, que es el fundamento de la teología cristiana. Lo que no se asume no se redime. Si Jesucristo, que estamos celebrando en este tiempo todavía de Navidad, su encarnación y nacimiento, asumió nuestra realidad humana, ¿qué nos queda a nosotros sino asumir nuestra realidad humana para que allí en ese encuentro con nuestra realidad, ahí se encuentra Jesús también? Entonces, esto en esta realidad del encuentro también me ha llevado y Renew me ha dado la oportunidad de entonces también vincularme a otro gran amor mío que es la pastoral juvenil. Entonces, a través de la pastoral juvenil me ha insertado mucho más en el corazón pues, del ministerio hispano en los Estados Unidos y estamos en este momento en ya comenzando los encuentros parroquiales que van a determinar el camino para el quinto encuentro de pastoral hispana latina que se va a celebrar en el 2018. Para todos aquellos que quizás nos están escuchando y a lo mejor no saben qué es un encuentro, Ujú. en Estados Unidos los encuentros han marcado la vida del ministerio hispano y de una u otra manera han tejido la forma de comprender el ministerio hispano en los Estados Ujú. Unidos. Y se ha creado de manera tal de escuchar lo que la base, el Ujú. común de las personas dice, y hacia dónde el Espíritu va suscitando a través de el sensus fidelium, es decir, la fe de la comunidad. Vox Populi, la voz, sí. Exacto, Ujú. dónde se dirige ese espíritu. Eh, Primer encuentro, segundo, tercero se realizaron en Washington, el cuarto encuentro se realizó en Los Ángeles en el año 2000, el quinto encuentro se va a realizar en el 2018. Si alguno quiere saber más sobre el quinto encuentro, que vaya a nuestra página digital, V de quinto en números romanos, encuentro.org, y ahí va a encontrar toda Muy la fácil. información. Quinto, o sea, ponga la V pequeña, que Exacto. quiere decir el número 5 Número romano. 5 romano, Encuentro. encuentro.org. 5 encuentros juntito. Sí, Y luego punto .org. ORG. Ok. Y ahí van a encontrar toda la información. Estamos Este empezando proceso. los encuentros parroquiales. Los encuentros parroquiales que vamos a meditar. Vamos a meditar la alegría del Evangelio, Ujú. sobre todo el número 24. Ujú. El número 24 habla de un esquema muy sencillo que el Papa Francisco nos propone, que es Jesús te primerea, Ujú. como por ejemplo me primerió a mí cuando escuchando el Mesías de Händel me dijo te quiero a ti de forma particular. Ujú. Me primerió, yo no estaba buscando eso. Él tomó la decisión de manifestarse. Ese primeriar me lleva a eh, involucrarme en lo que pasa, en meterme. Es como cuando tú estás en el borde de la piscina, de la alberca, y te lanzas, Ujú. te involucras. Entonces, ese involucrarse te lleva a producir fruto y te lleva entonces a celebrar. Ujú. Entonces, el Papa nos da 5 pasos que lo hemos convertido en una serie de catequesis para que a través de esas catequesis podamos nosotros vincular el proceso del quinto encuentro.
una cosa importante también en este enero que estamos celebrando. Ayer celebramos la Jornada Mundial de la Paz. Y el Papa Francisco nos está recordando que la no violencia es una forma política de construir la paz. Y en este mundo de Convulso convulso, de tanta violencia, ¿cómo nosotros podemos ser agentes transformadores de paz? Y yo pienso que esta propuesta del quinto encuentro y esta propuesta de ser testigo, be my witness, tratar de enseñarle a las personas que Jesús ha venido a tu encuentro, ha venido a tu encuentro, te ha primeriado, es decir, ha tomado la decisión de salir a tu encuentro y de cambiar tu vida, de cambiar la mía, de cambiar la de todos. Y de así como cambia tu vida y cambió la mía y la sigue cambiando, ¿cómo nos podemos nosotros comprometer a también impactar en que otros tengan la misma oportunidad? Bueno, lo que dice el documento ese famoso que ya mencionamos de Pablo VI, ¿no? Es impensable que alguien que ha sido evangelizado no evangelice. Exacto. O sea, es impensable que alguien que ha tenido un encuentro real con Cristo no se convierta en un agente también Exacto. de traer a otros a. Porque cuando ese encuentro no nos mueve a la acción, es un encuentro intelectual. Y podemos tener muchas conversiones intelectuales. Y eso está perfecto. Yo soy arquitecto y sé más o menos cuando hay una conversión intelectual, puede suceder cuando tú llegas a un espacio que te impacta y tú encuentras ahí, wow, aquí está el Señor. Pero una cosa es esa conversión intelectual, otra es la conversión cuando te lleva a la acción. De eso se trata más esa conversión de esos encuentros con Jesucristo. No tanto la intelectual, que es importante, pero la que te lleva a una acción concreta, vivencial. Concreta. O sea, cómo yo puedo, con mi testimonio, impactar en la vida del otro para que el otro diga, yo quiero esa experiencia. Padre, usted acaba de mencionar este mensaje del Santo Padre. ¿No cree usted que los católicos adolecemos de una pereza de leer todo este magisterio que tenemos? Pues estamos hablando ahora concretamente del Papa Francisco. Sí. Usted mencionó, por ejemplo, una de sus grandes obras que nos acaba de presentar. Pero como que no nos enteramos de toda esta riqueza que tenemos. También pensamos que todo se reduce a lo que nos dice la audiencia o lo que dice en el Ángelus, pero hay tantas cosas. ¿Y no cree usted que este tipo de, digamos, de catequesis o de magisterio puede también traerme un encuentro, leyendo yo quizás este mensaje de la paz, que a lo mejor hay algo que me brinca y me hace reaccionar? Sí, bueno, por lo o sea, menos ¿todo esto puede tener un efecto en mí? Por supuesto. Hay algo que yo aprendí de mis padres y hay algo que yo aprendí de los jesuitas. Siempre me acuerdo de los que me educaron en primaria y en bachillerato, es para tú poder saber dónde estás en la mañana, para hacer tu oración, tienes que leer las noticias. Entonces, si tú quieres saber dónde estás, tienes que leer las noticias. Y parte de las noticias es, ejemplo, no solo lo que pasa en el mundo, es también lo que pasa en la iglesia, ¿no? Claro. Entonces, ahora con tantas aplicaciones que hay, con tantas posibilidades que tenemos, hay excelentes aplicaciones que estos textos que a lo mejor nos parecen ajenos o que nos parecen mucha letra, hay aplicaciones que nos bajan el texto a través de fotografías y solamente una palabra, dos palabras o tres palabras, y en una presentación de 3 minutos a través de imágenes tenemos el contenido del texto. Yo les recomendaría que nos puedan contactar a través de elquintoencuentro.org o a través de Renew International y nosotros podemos recomendarles una cantidad de aplicaciones que pueden ver, sobre todo en nuestra realidad hispana, latina, que no somos muy dedicados a la lectura, sino más bien a lo visual y a lo auditivo. Hay aplicaciones dedicadas expresamente a nuestra comunidad hispana latina que estos documentos y estas palabras la pasan a imágenes. Ejemplo, uno de ellos, Loyola, aquí en Estados Unidos de manera especial, Loyola ha abierto un campo dentro de esas aplicaciones tecnológicas que son geniales. Entonces, ¿cómo hacer de un texto es cierto, la alegría del Evangelio es un texto largo, pero ellos lo han convertido a través de dibujos, de fotos, de láminas, en algo que en 10 minutos lo leíste. Es impresionante. Entonces, para mí creo que es parte de este deseo de cómo ser mejor en este país.
que da tantas oportunidades. Y yo sé que de repente tenemos oportunidades que venimos a este país para buscar un futuro mejor y nos preocupamos muchísimo de la economía, de tener una buena casa, tener un buen carro, y a veces se nos olvida que venimos a este país esencialmente para ser mejores personas. Y eso es lo esencial. Si quieres ser mejor persona, tienes que tener un espacio para que Dios te hable en tu vida. Si no, creo que de una u otra manera estás perdiendo la oportunidad de ser mejor. Me quedan unos 3 o 4 minutos, padre. Yo le quería ahora pedir un favor. Estamos a principio de año, arrancando un nuevo año calendario, porque vuelvo litúrgico, ya tenemos tiempo Sí. caminándolo, pero un año calendario. ¿Qué le diría a usted a esta gente que lo acaba de escuchar? ¿Qué consejos prácticos le daría a alguien para aprovechar este año que quizás sea nuestro último año? No me quiero poner trágico, pero ¿qué pasos podemos dar para crecer como persona y a la vez abrirme más a esta acción de Dios en mi propia vida? Acabamos de celebrar el año pasado, a través de la invitación del Papa Francisco, el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, en la cual hemos experimentado cómo el Señor viene a mi encuentro, a tu encuentro, y te ama tal como tú eres, y te llama a sentirte acogido en sus brazos. Y yo creo que una de las cosas que podemos hacer y que el Papa Francisco nos está invitando es también tener ese espíritu de apertura, de acogida, de bienvenida, de acompañamiento a aquellos que nos rodean, aquellos que de una u otra manera forman parte de tu vida ordinaria, que de repente a lo mejor no te das cuenta que están alrededor de ti, en tu trabajo, en tu familia, en tu vecindario, en tu comunidad. No necesariamente se tiene que ser una persona religiosa en el sentido estricto de la palabra. Si tú te abres a la acción de Dios, esa acción va a cambiar tu vida. Y va a cambiar tu vida como la ha cambiado en tantas personas que han tenido ese toque especial del Señor. Ese encuentro que transforma, que voltea. Lo que parecía importante no lo es, y lo que es menos importante lo es. La historia de Pablo, la historia de Pedro, la historia de tantos santos. Pero hay gente que le tiene miedo a ese cambio de vida porque piensa que el Señor me va a, como en cierta forma, a llevar a un misticismo que no es el mío. No, ese cambio de vida, el Señor respeta mi personalidad, pero va a pulir esa personalidad, le va a hacer una mejor personalidad dentro de quien soy yo, como un hijo único de Dios que soy. Por supuesto, el Señor Ajá, jamás va a violar tu espacio de libertad. ajá. El Señor jamás va a insistir en algo que tú no eres. Él, en estos 25 años de sacerdocio, Él me ha ayudado a encontrarme a mí mismo en lo que San Agustín dice, en mi yo más íntimo. Él va a ayudarte a encontrarte en tu yo más íntimo. Padre, el tiempo se nos ha ido. Y lástima que no tengo otra hora más porque hay tanta tela de donde cortar con usted, Padre. Le voy a pedir un momento que nos dé su bendición, pero de antemano yo le quiero hacer una invitación aquí delante de todo este nube de testigos. ¿Cuándo se va a celebrar este encuentro, el quinto encuentro? El quinto encuentro se celebra a nivel parroquial Ajá, en este primer semestre del año 2017. correcto, Luego vienen los encuentros diocesanos correcto. en el segundo semestre del 2017. Los encuentros regionales, primer semestre del 2018. Y el encuentro nacional va a ser del 20 al 23 de septiembre del 2018 en Dallas, Texas. ¿Qué tal si una vez que ha concluido ya, han llegado a la fase final de conclusiones, lo tenemos nuevamente a usted? Ah, por supuesto, es que se me había olvidado. El encuentro no termina el 20-23 de septiembre del 2018, porque ese encuentro nacional vuelve al regional, vuelve al diocesano, vuelve al parroquial. Como usted está involucrado en todo este mecanismo, desde ahora lo invito, Padre, para que una vez que se haya celebrado propiamente el encuentro, ¿Cómo usted no no? lo traiga para digerirlo y ahora empezar a vaciarlo hacia abajo. Y esperamos que aquí el canal EWTN esté presente también como uno de los canales que transmita toda la experiencia de todos aquellos que van al quinto encuentro en Dallas. Bueno, ahora que terminemos, podemos hablar con nuestra Claro que productora sí, Marisela Hasbún para que lo anotemos entre los por compromisos. supuesto. Padre, yo le voy a pedir en estos 30 segundos que nos quedan, ¿nos daría usted su bendición, por Claro que favor? sí. Bueno, que el Señor que nos ha regalado este nuevo año, el Señor que nos ha permitido vivir esta experiencia en esta Navidad y que nos ilumina al año 2017, que Él continúe caminando con nosotros y que nos dé y nos aliente en este camino de vida. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu.
y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y les acompañe siempre. Amén. Y si Dios nos concede una semana más de vida, aquí los espero el próximo lunes. Hasta entonces, con la bendición del Señor. Gracias.